Bien, vamos a ver entonces ahora cómo podemos crearnos nuestras bases de datos en Oracle 18c. Bueno, vamos a habilitar para eso un poquito aquí un blog de notas para explicar algunos conceptos iniciales. Bien, antes de las versiones de la versión 12c de Oracle, aquí tenemos nosotros instalado la versión 18c, que tiene prácticamente una arquitectura similar a la versión 12c. Pero antes de la versión 12c, la arquitectura de Oracle prácticamente manejaba una sola instancia de base de datos, una sola instancia global, al cual normalmente se lo conoce como SGA, de System Global Area. En esta instancia manejábamos una serie de procesos para la gestión de la base de datos y una estructura física en la cual podíamos contener varias bases de datos, ¿no? Pero todas estas estaban en una sola estructura física. Entonces este efecto a la hora de administrar las bases de datos pues tenía tremenda complicación, dado que compartían una sola instancia del System Global Area, y se tornaba complicado manejar las gestiones de base de datos. Las empresas, cuando manejan grandes cantidades de información, empezaban a tener pues un servidor, y en este servidor manejaban varias instancias. Instancia 1, en esta instancia 1 tenían una BD1, por decir. Instancia 2, en esa instancia 2 tendrían otra base de datos, y así empezaban a manejar para el tema de performance una serie de instancias. Entonces, dado que esto implicaba mayor trabajo para las empresas, para los administradores, entonces ya a partir de la versión de Oracle 12c para arriba cambia la arquitectura. En esta arquitectura tenemos un SGA global, pero podemos mantener, aquí aparece en realidad un concepto de bases de datos, le vamos a llamar Oracle Multi Tenant, así se escribe en inglés, ¿no? Que en español podríamos decir multi-inquilina, ¿ya? ¿En qué consiste eso? Pues dado que las empresas manejaban varias instancias en un servidor con distintas bases de datos, entonces Oracle dice, bueno, podríamos cambiar la estructura para que sea más manejable por los usuarios, y entonces podemos mantener en esta arquitectura, mantienen un SGA de manera global, pero introducen el concepto de contenedor de bases de datos, al cual le vamos a llamar CDB, ¿ya? Prácticamente un CDB podríamos decir que es una base de datos de bases de datos, una base de datos de bases de datos, que centraliza un conjunto de bases de datos. A cada una de esas bases de datos que forman parte de ese contenedor de base de datos normalmente le llamamos PDB, que viene de Pluggable Database. Bueno, este concepto de Pluggable Database nos va a permitir que la base de datos que se van a ir gestionando dentro de Oracle, dentro del CDB del contenedor, se lo puede desconectar, por ejemplo, de su contenedor principal, y mover o cambiar o clonar a otro CDB con mayores facilidades. El tener una sola instancia
del contenedor de bases de datos. Todos los PDBs prácticamente comparten la misma estructura de memoria y en consecuencia un mismo archivo de parámetros globales para poder hacer la administración de todas las bases de datos de manera global. Entonces eso ayuda al administrador a tener mayor facilidad en la gestión de múltiples bases de datos. Prácticamente podríamos decir entonces que un CDB, un contenedor de bases de datos, puede contener varios PDBs que son Pluggable Database. Aquí está mal escrito, ¿no? Bien, entonces aquí vemos ese concepto. Por ejemplo, una vez que nos conectamos a la dirección localhost, me he conectado con el usuario system, ya lo vimos eso en el video anterior. Aquí podríamos, si nos vamos a la configuración, al home inicial, aquí tenemos, por ejemplo, nos dice tipo de instancia única. Esta es la versión Express Edition. Tenemos una sola instancia, tenemos un contenedor y en ese contenedor tenemos dos PDBs, ¿no? Ahí nos está mostrando cuántos PDBs tenemos. Bueno, cuando instalamos normalmente tenemos una predeterminada, que es la predeterminada de estar aquí, X de Express Edition, PDB1, pero nosotros podemos crearnos varias PDBs. Aquí podemos ver que cada instancia, fíjense que cada PDB yo puedo detenerlo o puede estar en funcionamiento. Aquí yo veo que esta de aquí está mal fíjense el modo, nos muestra aquí que ya hace unas 13 horas está en funcionamiento, ¿sí? Y esta otra está detenida, ¿no? Nosotros podemos habilitar cada una de estas a través de ciertas acciones en este lado. Aquí dice abrir, y ahí podríamos decir abrir como lectura y escritura, solo lectura o migrar. Bien, entonces aquí podemos administrar nosotros nuestros PDBs. ¿Cómo podríamos crearnos nuestras propias PDBs? Entonces vamos a entrarnos al SQL Plus. Entramos al SQL Plus. Nos vamos a conectar con el usuario sys. Le vamos a decir connect sys como sysdba. Ups. Ahí me está pidiendo el usuario, ¿no? La contraseña que definieron durante la instalación. ¿Sí? Ya estoy conectado entonces. Una vez conectado, nos vamos a ir haciendo aquí nuestros comandos. Podemos crear, vamos a escribir aquí el comando, nuestros PDBs, nuestra propia base de datos Pluggable, con el comando create Pluggable Database. El nombre de la base de datos le vamos a decir prueba BD. El usuario que va a administrar esa base de datos, admin user, le vamos a decir que sea prueba BD admin. Identify y la contraseña que va a tener, le vamos a decir prueba 1, 2, 3, 4. Bien, ahora el rol que va a tener este usuario, le vamos a decir roles y le vamos a decir que sea igual en este formato DBA. Bien, luego definimos los archivos
Para eso decimos file name convert. Y para crear una base de datos, Oracle nos provee un seeder, es decir, como una semilla, una plantilla, a partir de la cual podemos crear con mayor facilidad una base de datos. Entonces, en el file name convert tenemos que definir dos archivos: el archivo del seeder, de la plantilla, a partir de la cual se va a crear la nueva base de datos, y el archivo en el cual va a contener nuestra base de datos. Entonces aquí le vamos a decir la ruta C dos puntos, la ruta normalmente de la instalación de su Oracle. Yo lo tengo en la ruta. ¿Cómo pueden averiguar normalmente esa ruta o ver las rutas o los nombres de los archivos? Ustedes pueden decir aquí select file name from DBA data files. Fíjense que aquí les muestra Oracle las rutas y los distintos archivos de datos que tienen ustedes almacenados. Entonces aquí pueden saber más o menos en qué ruta está su instancia, en este caso la instancia Express Edition. Entonces vamos colocando en ese formato. Bueno, esta ruta va a depender si están en Windows o están en Linux. El formato va a ir cambiando. Yo lo tengo en esta ruta RGC. Para ustedes puede variar. Ya vieron el comando, cómo pueden averiguar. Está en la ruta Products, la versión 18.0.0, ¿sí? Hora de la versión Express Edition, y aquí viene el PDB, se llama PDB seed, de semilla o plantilla. Entonces, a partir de ese PDB, que se lo pasamos entre comillitas, va a copiar toda la estructura base de ese seeder para poder generar la nueva base de datos. Entonces, más o menos la ruta va a ser muy parecido. La diferencia va a ser que aquí le vamos a decir PDB prueba BD. Cerramos la comilla, abrimos comilla acá y cerramos el paréntesis correspondiente. Bien, entonces ahí tenemos nuestra sintaxis para crearnos un pluggable database. Se va a llamar prueba BD, su usuario va a ser prueba BDADM, va a estar identificado con esta contraseña y va a tener el rol de DBA. Punto y coma. Entonces esto conectamos, copiamos y lo ejecutamos en el SQL Plus. Falta la palabra clave igual. Aquí. Ahí, ¿no? Roles igual a DBA, file name convert igual, y los dos archivos, el seeder y el archivo que se va a crear. A ver si tenemos suerte ahora. Esperamos un momento. Está prácticamente creando toda la estructura de nuestro nuevo PDB a partir del PDB seeder.
Bien, ya tenemos entonces nuestra base de datos de conexión creada. Ahora, ¿cómo podemos administrar? Si yo hago un create table aquí, por ejemplo, no se va a crear en esta base de datos. Entonces puedo saber, tendría que revisar en qué PDB estoy conectado actualmente. Para eso ustedes pueden ver el comando show container name, el nombre del contenedor. Su contenedor actual es el CDB root. Entonces tendría que cambiarme al PDB que acabo de crear. Mi base de datos se llama prueba BD ADM, prueba BD. Entonces, ¿cómo me puedo cambiar? O prácticamente esa, a ver si revisamos aquí, si ya lo reconoce. Le damos un refresh. ¿Sí? Aquí ya aparece nuestra prueba BD, que no está abierta, está cerrada. Entonces, aquí le vamos a poner un comando alter creable database, el nombre de nuestra base de datos, prueba BD, y le vamos a decir open para lectura y para escritura. Enter. Ya está. A ver, revisamos aquí. ¿Sí? Ya está abierta la base de datos. Entonces, si está abierta, está lista para escritura y escritura, para lectura y escritura. Entonces me voy a cambiar de sesión a ese PDB que acabamos de crear para poder hacer trabajo sobre ello. Para eso decimos alter session set container igual y el nombre de nuestro PDB, prueba BD, sección modificada. Puedo revisar si realmente estoy con ese PDB. ¿Sí? Aquí me dice que estoy ahorita conectado a prueba BD. Entonces cualquier consulta que haga a partir de acá, pues va a ser sobre esa base de datos en la sesión de mi contenedor que estoy habilitado en este momento. Entonces, para practicar, vamos a crear una base de datos, una tablita. Vamos a poner id de tipo entero, not null, nombre varchar 2 de tamaño 40, 30, not null, y la llave primaria ID. Bien, entonces aquí tengo una tablita, lo vamos a ejecutar. Tabla creada, vamos a hacer un insert, naranja, dos, limón, tres, mandarinas, cuatro, mango. Bien, ya tenemos, ¿no? Cl asterisco from producto. Ahí están nuestros datos.
Aquí algo muy importante, si ustedes cierran a ver, lo vamos a cerrar y entramos nuevamente al SQL Plus, usuario, contraseña, ya vamos a conectarnos a nuestra sesión, porque vamos a ver en qué nos hemos quedado, en qué sesión estamos. Sí, por defecto siempre estamos en la sesión root. Entonces vamos a decir alter session set container igual a prueba bd. Prueba bd. Ahora sí, ¿no? Entonces vamos a ver select asterisco producto. No tiene información. ¿Por qué? Porque por defecto todos los comandos que hacemos aquí en el SQL Plus no se confirman. Es como si hubiéramos abierto una transacción. Entonces siempre que querramos confirmar los comandos, sobre todo insert, update y delete, bueno, los comandos de create table no es necesario confirmar porque pertenecen al grupo de modificación de estructuras. Eso se autoconfirma. Pero las consultas SQL, select, update, delete, por ejemplo, tenemos que decir commit para confirmar, ¿ya? Por eso es que no se han registrado aquí los productos. Entonces vamos a tener que decir insert into producto values naranja. Vamos a poner unos 3 productos. Listo. Entonces aquí lo que tengo que decir es commit. ¿Sí? Entonces ya ahí me puedo salir, no hay ningún problema, la información queda confirmada. Revisemos. Ya tenemos nuestra tabla con la información confirmada. Bien, entonces hasta aquí tenemos nuestra tabla producto. Hemos visto que cómo crearnos un nuevo PDB dentro del contenedor principal, ¿no? Ahora si nos vamos aquí, por ejemplo, nos va a decir en la administración que tenemos 3 PDBs. Nos vamos aquí a usuarios. A ver, revisemos si lo ha creado el usuario. Vemos los usuarios. Ya, eso lo vamos a ver después, el tema de en otra clase específica, el tema de gestión de usuarios, ¿ya? Bien, ahora vamos a salirnos de acá. Muchas veces, a veces al hacer alguna operación sobre los PDBs que uno tiene, puede quedar un proceso de repente trabajando. Aquí tenemos los 3 PDBs. Entonces necesitamos también manejar esta herramienta, que es para poder manejar la instancia de Oracle. Con esta herramienta, que ya viene en la instalación de Oracle,
nosotros podemos detener el servicio. Aquí se le da clic derecho. Podemos decirle, por ejemplo, shutdown. Nos va a pedir la contraseña del usuario sys. Le vamos a poner aquí. Ya, por ejemplo, yo puedo detener el servicio y la instancia, o ambos, ¿no? Voy a detener el servicio. Okay. Entonces eso lo podemos usar cuando tenemos algún conflicto, nos salga algún mensaje de error de que hay una instancia que está trabajando o que no puede resolver tal situación. Entonces muchas veces pues tenemos que recurrir a esta herramienta y hacerle un shutdown a la base de datos y poderla levantar nuevamente. Bien, está demorando un momento. Sí, ya aquí está detenido. A ver, veamos qué pasa si intentamos conectarnos, por ejemplo, sys. Bien, no hay conexión con la instancia. Entonces podemos levantarla nuevamente. Startup, ponemos la contraseña y le vamos a decir servicio. Está demorando un momento. Esperemos un rato. Ya. Bien, dice ya está corriendo. Ahora nos conectamos. Bien, ya estamos conectados. Vamos a revisar. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver nuestros PDBs. ¿Sí? Aquí tenemos prueba BD. Está montada, ¿no? Podemos ver los archivos. Ya hemos visto hace un momento.
Aquí están los archivos normalmente donde se almacenan y tenemos las rutas de nuestra información. Bien, entonces hasta aquí tenemos lo básico de la parte administrativa de Oracle con lo que viene a ser la creación de Plugable Database. Conceptualmente entonces hemos dicho que a partir de la versión 12C de Oracle para arriba maneja el concepto de contenedores de base de datos. Un CDB que para nosotros vendría a ser ¿dónde está nuestro contenedor principal? Para nosotros en esta instalación que tenemos el contenedor principal es el CDB root, ¿ya? Ese contenedor principal sería nuestro CDB, el cual puede contener varias Plugable Database, ¿no? Que son los PDB. Bien, entonces hemos visto cómo podemos crear un Plugable Database, el comando correspondiente, y luego cómo podemos cambiarnos de sesión para poder trabajar sobre una base de datos correspondiente. Si yo le doy aquí, por ejemplo, celda de asterisco from producto, pues no existe porque estoy en el contenedor root. Esta tabla solo existe en la base de datos del contenedor que hemos creado, que es el PDB prueba BD, ¿no? Tendría que cambiarme con alter session a esa base de datos para poder, a ver, vamos a ver, alter session, y aquí le vamos a decir set container igual, y nuestra base de datos se llamaba prueba BD. ¿Qué le pusimos? Prueba BD. Ahora sí, ¿no? Entonces, si decimos el asterisco from producto, ahora sí, claro. No está abierta la base de datos. Ahora revisemos nuestra administración. Refresh. Sí. Vamos a ver. Revisemos. Sí, no está abierta. Aquí le vamos a seleccionar lectura y escritura, aceptar. Ahora sí, ¿no? Bien,
¿Ves? Ahí tenemos que ir probando siempre. Ya está. Bien, hasta ahí entonces vamos a quedar y luego continuamos con la parte de cómo podemos, por ejemplo, montar un Pluggable Database para poder hacer un desplegado. ¿Ya? Vamos a hacer un plug de una base de un Pluggable Database y poderlo montar nuevamente para moverlo, ¿no? Algunas herramientas con relación a eso.